Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Jesús y por primera vez les tengo una reseña de novela. Como pueden ver, el título de esta ocasión es Candy Candy, pero que en este caso está en formato de novela, por lo que con este video voy a inaugurar algunas secciones y categorías para el canal. Una de ellas es las reseñas de novelas relacionadas al mundo del manga y anime, y también la categoría de títulos clásicos, de la que esta es el volumen 1. Les dejo aquí arriba también la lista de reproducción de esta nueva sección, donde les pongo los autores que forman parte de esta exclusivamente. Volviendo a la obra Candy Candy, cuyo nombre en japonés es Shosetsu Candy Candy Final Story, que literalmente significa novela Candy Candy historia final, es una novela de originalmente 2 tomos en su natal Japón. Esta está escrita por la autora original del manga, Kyoko Mizuki, que es uno de los seudónimos de Keiko Nagita, y que en este caso está editada en idioma español en un tomo único recopilatorio por la editorial española Arechi Manga. Este editorial es un nuevo sello de otra editorial española que ya existía, que se llama Yermo Ediciones, pero que esta va a estar más enfocada en la cultura asiática, y que por cierto ya anunciaron a la fecha de este video 3 títulos manga para su catálogo, que son Arte, Baltasar, El arte de la guerra, y Magical Gear, Holy Shit, e inclusive también sacaron el anuncio de otra novela de Keiko Nagita, que es Rainet, Las manzanas doradas, y pues ya veremos cómo le va a esta nueva editorial y cómo evoluciona. Y volviendo una vez más a la obra, como podrán ver en pantalla, mi tomo aún está sellado, así que vamos a proceder a abrirlo. Como pueden ver, viene en un plástico de un solo uso, viene sellada de todos lados. Entonces, pues vamos a proceder a quitarle el plástico. Me parece muy bien porque supuestamente esto es para que en las librerías la gente no los dañe y no los toquetee, y también para que se protejan un poco. Entonces me parece que es algo que implementaron, que es muy bueno. Ahí lo tenemos entonces. Y ahí está. Ya que la tenemos así, tenemos que la editorial nos presenta un tomo en formato A5, concretamente 15 por 20 centímetros y medio, en tapa dura, con sentido de lectura occidental. Vemos, por ejemplo, que el acabado de las tapas es mate, como podrán notar. Nada más que ahorita que lo estoy notando, la rosa y el título tienen laca sectorizada, o como también lo conocen como barniz a registro. Me parece un súper detalle, creo que se ve muy bonito. Miren ahí, no se alcanza a ver, ahí está en la rosa. Me parece muy bien. Tenemos entonces el título de la obra, Candy Candy, la historia definitiva, que es el subtítulo que le puso en España la editorial. Vemos la bonita ilustración en portada, que les comento que me gusta muchísimo, incluso más que la original japonesa, que era como una fotografía como de un paisaje de flores. Esta me gusta más porque las flores están como animadas, como que le da más ese toque. A mí me gusta mucho más esta, entonces me gusta mucho cómo les quedó. Luego tenemos hasta abajo el logo editorial, que a mí me parece como que es un abanico, ¿no? Aunque también podría ser como un libro abierto, como que me da esa impresión, ¿no? Del logo editorial. La tipografía también me parece que está muy bonita, como muy sencilla, pero a la vez creo que está muy bonita, muy llamativa también. Entonces vamos a proceder a revisarlo. Tenemos entonces el lomo, tenemos una vez más editorial, la rosa, el título de la obra con su subtítulo y la autora Keiko Nagita, ¿no? Al reverso tenemos, como podrán ver, 2 textos. El de arriba nos dice: aunque la vida no ha sido fácil para la huérfana Candace Candy White, ella siempre sabe sacar lo mejor de las peores situaciones. Cuando la separan de su amiga Annie, que es adoptada por una familia rica, cuando se convierte en la dama de compañía de la hija egoísta de una familia adinerada, y siempre sabe conseguir los mejores amigos donde quiera que va. Los primos Cornwell, el romántico Anthony, el misterioso Albert y el apasionado Terry. Luego nos ponen otra vez esta bonita rosa. En este caso no tiene laca, pero creo que se ve bonita también. Y luego abajo más texto que nos dice: es una rosa nueva, un cruce que he hecho yo mismo. Lo he intentado incontables veces y este es el resultado, respondió Anthony por fin. ¿Unas rosas tan importantes? ¿Y me las das a mí?, repitió la muchacha conmovida.
He estado mucho tiempo pensando en qué nombre darle a esta nueva flor y creo que ya he encontrado el adecuado. Lo acabo de decidir, susurró el joven acariciándole la cabeza a César. ¿Y por cuál te has decidido, Anthony?, preguntó ella. Dulce Candy, respondió él, volviéndose hacia ella con la vergüenza reflejada en el rostro. Dulce Candy. En este preciso instante la joven sintió que el corazón se le abría de par en par, cual flor al amanecer. Durante los minutos que surgieron, los jóvenes se quedaron paralizados, mirándose a los ojos con un brillo especial en la mirada. Esto es como un fragmento de alguna parte de la novela que lo pusieron aquí, ¿no? Me parece muy bonito. Pues ahí lo tenemos. Hasta abajo tenemos una vez más logo editorial, su ISBN con su código de barras y luego dice precio a la venta al público 27 euros. Aquí les comento que sí me parece un poquito cara, a lo mejor suena un poquito escandaloso, pero hay que tomar en cuenta el precio promedio de las novelas de este tipo en España. Por ejemplo, les voy a mencionar que el precio de venta está entre los 14 y los 19 euros, pero recordemos que esta obra recopila 2 tomos y que además es pasta dura, entonces creo que es bastante razonable. En mi Unboxing Manga volumen 2, igual y también se los dejo aquí arriba si quieren verlo, les comento cuánto me costó en la conversión en aquel entonces en pesos mexicanos. Entonces pues ahí está, ¿no? Entonces vamos a proceder a abrirlo para que veamos cómo es. Miren, tiene este acabado en esta hoja rosa al principio y arranca la obra. Dice Kei Konahita, Candy Candy, la historia definitiva. Del papel les puedo decir que a primera vista sí es grueso, no es blanco, es como color beige, pero me parece bien para el tipo de texto que es, ¿no? Puesto que no es manga, pues una novela me parece que está muy bien. Enseguida nos encontramos con la hoja de créditos. Tenemos que, por ejemplo, la traducción dice que es de Mónica Rodríguez y María Ferrer de Traducciones Imposibles. Y dice que la traducción del prefacio es de Marta Moya de la compañía de Daruma Serbian Linguistics. Ahí los tenemos entonces. Miren, por ejemplo, aquí está algo de lo que les comentaba de la editorial. Dice, publicación de Arechi Manga, dice, es un sello de Yermo Ediciones y Publicaciones, ¿no? Entonces ahí está el título original que dice que es Shosetsu Candy Candy Final Story. Aquí dice que fue publicado primero en 2 volúmenes en 2010 por la editorial japonesa Shodensha. Kei Konahita 2010. Aquí, por ejemplo, pone los derechos que son de Yermo Ediciones, o sea, nada más es un sello editorial, lo que vendría siendo Arechi Manga. Y pues ahí está, ¿no? Los datos. Luego comienza la obra con el prefacio. Les comento que está un poquito pesada debido al formato que tiene. Ahí está. El prefacio dice el sueño imposible, ¿no? Realmente, como no la he leído todavía, pues no tengo mucho que decirles todavía, pero vamos, esta va a ser la reseña física. Me parece que la fuente de la letra quizás sí pudo haber sido un poquito más grande. Personalmente no tengo problemas de la vista, me parece que sí están bien, yo puedo leerlas bien, pero yo creo que un poquito más grande es el tamaño de la fuente, hubiera estado ideal, pero me parece que está muy bien. Entonces ahí está. Al ser tapa dura, pues está cosido, como podrán ver aquí, por ejemplo, está cosido en folios. Esto hace que abra perfectamente, por lo que la estoy sintiendo. No tiene ninguna dificultad para abrirse. Ahí está. También por lo que noto aquí trae como un bonito agregado de la editorial. Un separador de listón que luego suelen poner. Miren. Tiene su listón de color rosa para usarlo como separador, ¿no? Me encanta este detalle, muy propio de los libros de este tipo. Entonces, pues esa básicamente sería la muestra física. Así que me la voy a leer y ya después les comentaré qué me pareció la historia, la traducción y si le encuentro alguna cosa interesante también. Y listo. Ahora ya que me la terminé de leer, ya podemos hablar mucho más de la obra a profundidad. Ahora entonces, continuando con la revisión de la edición física y de materiales, les confirmo que pese a ser un tomo de casi 400 páginas con 3 centímetros de grosor aproximadamente, fue muy cómodo de leer. La costura de las páginas permite manipular el tomo sin ningún problema. No es muy pesada tampoco. Yo sé que anteriormente les había dicho que estaba un poco pesada, pero era por como suelo grabar. Para manipularla mientras grabo sí estaba un poco incómodo y me pesaba un poco, pero para leerla no tuve
ningún problema. El grosor del papel no es nada frágil, está muy bien también. Me pareció un papel muy firme. De La Fuente sí les comentaba que puedo decir que sí está bien, pero un poco más grande hubiera estado mejor para mi gusto personal. Aún así, no hay ninguna dificultad para leerlo. Ahora, en cuanto al contenido del tomo, tenemos que se conforma por un prefacio, luego está el cuerpo de la novela dividida en 3 partes. La primera parte tiene el prólogo, 20 capítulos y 2 capítulos extra, y la segunda parte tiene 17 capítulos. Estas 2 partes de la novela tienen una estructura convencional de narrativa de novela corta, pero la tercera parte, en cambio, empieza con un tercer capítulo extra que resulta ser todo el resto de la obra, escrita en forma narrativa epistolar, es decir, en cartas, con Candy como narrador exterior muy ocasional, justo lo opuesto a las 2 partes anteriores, donde aparentemente hay 2 narradores, uno que es Candy y el otro que es un tercero muy ocasional, además de que también aparecen algunas cartas ocasionales dentro de la narrativa. Por lo tanto, esta tercera parte que les comento no está dividida en capítulos. Luego está un epílogo, aún con narrativa epistolar, donde finalmente termina la historia. Y para finalizar el tomo tenemos un posfacio. Y entonces eso es todo acerca de cómo está conformado el libro en su estructura, ya que no tiene índice. Ahora, en cuanto a la historia, tenemos que Keiko Nagita indirectamente nos dice que, a diferencia del manga y del anime, no es del todo considerada demografía shoujo, ya que investigando un poco encontré que la novela en Japón está escrita únicamente en kanji, es decir, sin los auxiliares del furigana, que normalmente se usan como apoyo de lectura para lectores jóvenes y estudiantes, por lo que se intuye que va dirigida a lectores más maduros. Aunque personalmente yo tampoco la pondría en demografía yosei, yo sí personalmente creo que sí la dejaría como shoujo. En cuanto a los géneros, tenemos que tiene drama, romance, el slice of life y también el género histórico. En cuanto al argumento, tenemos que a nuestra protagonista, Candace White, llamada Candy por casi todos en la historia, al principio de la novela se nos presenta en una edad adulta, en donde ella comienza a recordar su propia vida con algunos recuerdos, remontándose a su propio origen. Ella fue una niña huérfana que fue abandonada cuando era bebé en un orfanato llamado El Hogar de Pony. Este estaba ubicado en Estados Unidos. Candy, al recordar a las mujeres que la criaron, que fueron la hermana Pony y la hermana Lane, comienza a narrar en retrospectiva su historia de vida, partiendo desde la edad de 6 años. Tenemos que en esta primera parte de la novela, Candy nos va contando sus vivencias y todo lo que tuvo que pasar desde que adoptan a su mejor amiga, con la que se crió como hermana, pasando desventuras como cuando a ella, a la edad de 13 años, la envían a una casa de ricos en calidad de compañera de juegos de otra niña, y después pasa a condiciones deplorables. Todo eso y más mientras va conociendo a otros personajes que se convertirán en sus mejores amigos y sus seres más queridos, como Albert, Archie, Anthony y Esther, hasta donde ella es adoptada. Durante todo este tiempo, Candy nos va narrando todo lo que le pasó, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Ya adoptada, pasa a ser Candace White Aldry, formando parte de una familia de gran renombre, viviendo con esa familia por unos 2 años aproximadamente. Esta primera parte termina con un hecho fatal para Candy y todos los que la rodean. Quienes ya saben la historia saben a qué me refiero. Entonces, tenemos que Candy regresa al Hogar de Pony, donde es bienvenida, pero donde realmente no pasa mucho tiempo, porque casi enseguida a su llegada ella emprende un nuevo viaje. En la segunda parte de la novela comienza con Candy a bordo de un barco dirigiéndose a Reino Unido, justo en Año Nuevo. Ella se dirige al colegio de St. Paul en Londres para estudiar, y justo en ese barco ella conoce a otro personaje que se convierte en otra persona sumamente importante para ella. Ahí conoce a Terrence Grantchester, llamado Terry por muchos en la historia, del que terminará relacionándose mucho más por el resto de la historia. Una vez ya en el colegio, Candy nos narra también muchas experiencias de todo tipo que vivió mientras estuvo ahí, algunas muy buenas como reencuentros, reconciliaciones y nuevas amistades, pero también muchas trampas en las que se ve involucrada y de las que termina siendo víctima. Y justamente en una de esas malas situaciones, Candy, víctima de la envidia, se ve en la necesidad moral de abandonar el colegio, y ahí termina la segunda parte de la novela, ¿no? En cuanto a la tercera y última parte, la narrativa cambia de ser un pasado contado de forma más o menos lineal a que la Candy del presente comience a revelar por medio de cartas
cartas guardadas en un joyero en forma retrospectiva todo lo que le pasó después de que abandonó el colegio. La mayoría de las cartas mostradas fueron enviadas por la misma Candy y el resto de las cartas se dividen entre muchos otros personajes de la historia. A grandes rasgos, en las cartas Candy narra lo que vivió mientras trataba de regresar a Estados Unidos. También cuenta que se decidió estudiar enfermería. Nos cuenta también un reencuentro con Albert, que aparentemente ha perdido la memoria. También cuenta lo que pasó entre ella y Terry en Nueva York y algunos otros hechos trágicos en la vida de nuestra protagonista. También nos revela el compromiso de Candy con cierto personaje, lo que va a desencadenar una serie de revelaciones, incluida la identidad de Albert. En esas cartas, además de mostrarnos mayormente pasajes de la vida de Candy, también revela mucha información relacionada a la vida de otros personajes. Después, la retrospección de Candy termina cuando ella revela una carta que recibió de un personaje que fue uno de los grandes obstáculos en su vida, ¿no? Entonces tenemos que en total son 38 cartas en esta tercera parte, pero obviamente dada la estructura de la narración, tenemos que tener en cuenta que las cartas enviadas por Candy solamente acompañan el relato, ya que no es probable que sus propias cartas estén en el joyero, ¿no? Finalmente está el desenlace en el epílogo, en donde se nos sigue mostrando la narrativa en cartas. Esta vez solo es la correspondencia entre Candy y Albert, donde recuerdan algunas cosas de su pasado lejano y también revelan la infancia de Albert. En total son 10 cartas las que intercambian durante un periodo de tiempo indeterminado. No se sabe en qué parte de la historia están ambientadas estas cartas. Y también nos incluye una última carta mental de Candy para Anthony, que personalmente para mí tiene gran significado porque para el lector es como una pista para descifrar el gran misterio de la novela. La historia entonces finalmente termina con Candy adulta regresando de su ensimismamiento, volviendo a la realidad de su presente, ¿no? Luego de recordar todo su pasado. Luego, acto seguido, es sorprendida en la habitación por la persona que ella ama, pues dándole la bienvenida con una sonrisa. Así que ahí tenemos. Esa es mi síntesis a términos muy generales, sin revelar gran cosa para todos aquellos que no conocen la obra de nada. La verdad es que lo que les compartí puede parecer muy simple, pero eso se debe a que deben saborear la esencia de la narración por ustedes mismos. Realmente mi síntesis no le hace una justicia a la obra, ya que la hice con la menor cantidad de spoiler que pude. Créanme cuando les digo que la obra tiene mucho más para ofrecer que los simples acontecimientos que les acabo de comentar. Así que ya sabiendo una premisa para ustedes, vamos a proceder ahora con la traducción. En cuanto a la traducción, debo decir que me pareció fantástica realmente porque es extraordinariamente fluida y con un español bastante neutral desde mi punto de vista, hasta excesivo me atrevería a decir. No sé si habrá tenido que ver con que si desde el inicio planeaban que la novela llegara a toda habla hispana y no solo a España. Yo pienso que sí, y es que realmente muy pocas veces nos vamos a encontrar con palabras como volváis o vuestra del castellano marcado. Es muy ocasional encontrarlas en el texto y tampoco sé si tenga que ver con el contexto de que la historia esté ambientada en Estados Unidos. En su totalidad me pareció una excelente traducción, tanto el breve prefacio traducido por Marta Moya como todo el resto de la novela traducida por Mónica Rodríguez y María Ferrer, que por cierto, eso me recuerda que Marta Moya también ha contribuido en algunos títulos publicados aquí en México. Y pues bueno, ¿no? Ahora les voy a comentar detalles puntuales de la traducción que me resultaron bastante interesantes, sobre todo en el tema de las adaptaciones. Está, por ejemplo, el tío abuelo William, que se menciona mucho durante la obra. Las palabras tío abuelo son más bien como una adaptación, ya que en japonés está escrito Ichizoku no Socho, que significa literalmente presidente o jefe del clan, que en español la palabra más aproximada sería patriarca, algo así. Otra cosa que también me parece curiosa de esta misma traducción es que, por ejemplo, en el anime se dirigen a este personaje como bisabuelo William, y si nos remontamos al sencillo árbol genealógico de la familia, él más bien es el tío de todos y más tarde padre adoptivo de Candy, por lo que sí tiene algo de sentido que lo adaptaran como tío abuelo. Y bueno, ¿no? Eso es en cuanto a esa palabra. Otra adaptación que se usó en la traducción fue la que tuvo la palabra anojito, que se puede escribir de dos formas con el mismo significado. Una es escrito en hiragana y usando el kanji de persona, y la segunda solo en hiragana. El asunto con esta palabra la veremos también más adelante, así que por ahora nos enfocaremos en cómo se tradujo al español. En principio, anojito significa esa persona, ya sea él o ella, y que para el caso de la traducción de este tomo encontramos adaptaciones como mi amado o también la persona que amo, sin revelarnos este dato importante, ¿no? Porque para la trama, como dije, es un detalle muy importante dentro de ella. Ya más adelante hablaremos de eso, así que esas dos palabras son esencialmente las que yo consideré más importantes por cómo fueron adaptadas al español, ¿no?
En cuanto a ortografía, yo realmente no le detecté ningún error. Ahora, en cuanto a otros detalles de la misma traducción, está otro asuntillo ahí que salió, que se presentó cuando la editorial en una de sus redes sociales subió gratuitamente el capítulo 1 de la novela. Y es que ese capítulo revelaba el cumpleaños de Candy con la fecha del 5 de mayo. El problema estuvo que en esa fecha tenía un error, ya que originalmente en japonés dice Gogatsu no Hi, un día de mayo, pero sin especificar. Y las traductoras lo malinterpretaron, ya que uno de los kanjis de mayo, que es Go, significa 5, por lo que interpretaron como el 5 de mayo. Así que en cuanto las fans vieron este detalle y se lo comunicaron a la editorial, ellos salieron a dar un comunicado donde explican que efectivamente es un error y también pidieron disculpas junto a una aclaración de que la fecha de cumpleaños de Candy se mantiene en el 7 de mayo de 1899, que es el que según venía en las fichas que aparecieron en el manga en su día, ¿no? Y pues ahí está ese detalle. Les voy a dejar por aquí la página del capítulo 1 que la editorial subió para los fans, donde aparece este error. Y dicho de paso, les comento que mi ejemplar no tiene el error. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Es en la página 16, ahí dice, ahí lo tengo señalado, dice aquel día de mayo de hace 6 años, ¿no? Entonces pues ahí está que mi ejemplar no tiene ese error, lo que quiere decir que agotaron el primer tiraje y lo corrigieron en la edición posterior, por lo que entonces yo asumo que mi ejemplar, pues como les decía, no es primera edición, aunque en la hoja de créditos no lo marca, entonces ahí queda el dato. Aunque confieso que yo en principio pensé que solo el capítulo en digital que habían subido era el que tenía el error, pero ya viendo lo que dice el comunicado, sí se da a entender de que sí se imprimieron copias con el error, ¿no? Así que si alguien tiene un ejemplar con esa fe de rata, me gustaría que me lo dijeran en comentarios, ¿no? Porque pese a ser un caso de fe de ratas, me parece muy interesante. Es la página 16 para que puedan dar rápido con ella, así que pues ahí tenemos ese asunto también. Ahora en cuanto a detalles técnicos, también hay algunas cosillas que quiero mencionar simplemente porque me las fui encontrando en la lectura y también por mostrárselas porque pues no es muy usual que yo haga reseñas de novelas en el canal, ¿no? Entonces para comentárselas también, realmente son solo en su mayoría detalles de rotulación. Tenemos por ejemplo que la página 61 tiene aquí un pequeño error. Aquí por ejemplo ponen y empeño en coserlo utilizando par-tes, ¿no? Aquí se les fue un guioncito aquí que no debería de haber venido. Luego tenemos también que en la página 96, en esta parte, tiene el texto repetido, curiosamente. Vean aquí, por ejemplo, dice, por eso mismo, Candy, te pido por favor que nuestro encuentro comenzó a hablar de nuevo, ¿no? Hasta ahí va bien. Luego dice, no te preocupes por nada, será nuestro secreto. Le interrumpió ella, intentando reconfortarle con un pequeño asentimiento de cabeza. Y luego exactamente ese párrafo lo vuelve a repetir exactamente aquí. Miren, no te preocupes por nada, será nuestro secreto, le interrumpió ella. O sea, aquí se repitió esto. Ahí se les fue también el error. Luego tenemos que en la página 241, aquí en esta parte, dice... Y Paraceas Candy había estado allí. No tiene sentido lo que dice aquí. Por ejemplo, vamos a leer un poco más arriba. Dice, pero era cierto. Hacía mucho tiempo que no sentía tantas ganas de tocar. Y Paraceas Candy había estado allí. Yo pienso que aquí debió de decir, y para su sorpresa, Candy había estado ahí, sobre esa rama, justo cuando había levantado la vista, ¿no? Entonces, aquí como que también se les fue el error. Él dice que tenía ganas de tocar, ¿no? Y no sean mal pensados, está hablando de tocar el piano, ¿eh? Luego en la página 257, aquí tenemos que dice, parece que se avecina tormenta. Aquí como que podría haberse mejor dicho, parece que se avecina una tormenta, ¿no? Entonces, un errorcillo ahí, a lo mejor que yo estoy interpretando mal, pero yo pienso que sí debería decir una tormenta, ¿no? Luego también en la página 311 tenemos aquí un error de espaciado. Dice William, puntos suspensivos. El es tiene esa separación ahí. Se les fue también ese detalle. Luego tenemos casi enseguida, ya que estamos por aquí cerca, en la página 313. Aquí este pequeño detalle, esto no es un error, nada más se los quiero comentar ya que estamos aquí, que tiene este detalle como con la tipografía, como de máquina de escribir, ¿no? Me pareció un bonito detalle, entonces pues ahí está. Luego en la página 345, aquí tenemos por ejemplo que hay poco espacio entre las palabras, debido a que el justificado como que las juntó demasiado, dice...
Han llegado a mis oídos rumores algo inquietantes. Oídos, rumores, algo está demasiado pegado, casi no hay espacio entre las palabras, entonces también ahí hay detallitos que se le pudieron encontrar. Luego en la página 351 tenemos aquí, por ejemplo, que dice: el señor Albert y yo pasamos junto a ustedes una temporada muy agradable. Le aseguro que no miento, es verdad, así que por favor se lo ruego, no culpe más por habernos echado. No tiene sentido lo que dice, no culpe más por habernos echado. Aquí como que debió decir, no se culpe más por habernos echado, como que le faltó la palabra se, ¿no? Para que tuviera sentido de no se culpe. Bueno, y por último tenemos la página 383. Aquí, por ejemplo, tenemos una vez más el problema del poco espacio entre palabras. Dice, decidí abandonar el zoológico Blue River. Tenemos que zoológico Blue River apenas si tienen un mínimo espacio debido al justificado que usaron. Por ejemplo, aquí como termina en punto, pues se pegó lo más posible. Entonces aquí tuvo ese efecto. Cosa curiosa porque, por ejemplo, aquí abajo tiene el caso contrario. Tenemos que hay un exceso de espaciado. Aquí donde dice, y fue tal vez ese ambiente de peligro lo que sacudió por dentro. Entonces, vean todo el espacio que hay aquí entre las palabras. Y aquí también termina con punto, lo que también es provocado por el justificado que tiene, porque de haber sido el justificado correctamente, pues el punto hubiera terminado por aquí, no como por ejemplo aquí arriba, ¿no? Aquí se estiró todo hasta que el punto quedó de este lado, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, ¿no? Así que ahí están. Esos fueron pues los detalles que yo le encontré. Así que con eso finalizamos entonces la revisión física de la edición de materiales y traducción. En cuanto a mi opinión personal final de la edición, pues realmente me parece preciosa, me parece que la edición está muy cuidada en todo, desde la imagen en portada, los colores, el encolado, el papel y los detalles del barniz que les mostré al inicio del video. Realmente me parecen muy muy bonitos, hay mucho trabajo editorial, también el listón que tiene como separador me parece un súper detallazo. Y bueno, pues ahora como siempre, al igual que en las reseñas manga, les comentaré algunas curiosidades y otros datos de la obra. En primer lugar tenemos que, aunque no lo mencioné antes a profundidad, esta novela es en su mayoría la transcripción a formato de novela del título manga de Candy Candy, así que muchos a lo mejor pensarán que la razón del formato a novela de la obra se debió al conflicto legal entre Keiko Nagita y Yumiko Igarashi, y la verdad es que no es así, ya que inclusive cuando aún trabajaban juntas, para la novelización en Japón, en su primera versión, la novela constaba de 3 volúmenes y las portadas estaban hechas por Yumiko Igarashi. El tomo 1 salió en mayo de 1978 en formato narrativo y abarca desde que encuentran a Candy en el hogar de Pony hasta un hecho trágico en la historia y su regreso al hogar de Pony. El tomo 2 salió en noviembre de 1978, también en formato narrativo, y abarca desde su viaje a Londres para su ingreso en el Real Colegio de San Pablo, o el San Paul, como le pusieron en esta versión, hasta que lo abandona. Y finalmente el tomo 3, que salió en Japón en abril de 1979, en formato epistolar, abarca desde que Candy trata de regresar a Estados Unidos hasta descubrir quién era el príncipe de la colina. Luego, en 1990 se hace otra reedición, también de 3 tomos, pero con diferentes diseños, también con portadas de Igarashi. Por eso es que les comento que no se debió realmente al conflicto lo de la novelización. Ahora, luego en 2004, ahora sí a raíz del conflicto de los derechos de autor y también gracias a una votación que hicieron los fans en Japón en una página web de una editorial que se llamaba Fukan, se hizo una reedición sencilla que reunía las 3 novelas en un solo tomo sin ilustraciones. Luego, el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2010, ya con su nombre real, Keiko Nagita vuelve a publicar la novela de Candy Candy con el título de Candy Candy Final Story en 2 volúmenes bajo el sello de la editorial japonesa Shōdensha. Y aquí es curioso, ¿no? Porque el manga originalmente era publicado en la revista Nakayoshi de la editorial Kodansha, ¿no? Entonces ahí tuvimos un cambio de editorial. Y en esa última reedición de 2 tomos, se recopilan en el primer tomo el prólogo, la primera parte de la novela, que son los capítulos del 1 al 20, y los capítulos del 1 al 8 de la segunda parte. En el segundo tomo tiene los capítulos del 9 al 17 de la segunda parte y toda la tercera parte, más el epílogo y el prefacio. En esta edición se añaden detalles de la vida
vida de Candy adulta en sus 30s que no tenían las versiones anteriores. Cabe mencionar también que esta edición en Japón ya no tiene anotaciones en furigana en la lectura de los kanji, lo que hace que su contenido sea enfocado a un público adulto. Es lo que les comentaba en la demografía, que al parecer este aspecto de la lectura influye un poco de a quién va dirigido, ¿no? Además, también para quien no sepa, el furigana es una ayuda para la lectura japonesa que se ponen sobre los kanjis para indicar su pronunciación. Se utilizan para los niños o para material de estudio de los alumnos, para aclarar palabras que no son tan estándar o que tienen lectura ambigua, ¿no? Y precisamente esa edición de 2 tomos es en la que se basaron para hacer esta recopilación, con esas portadas florales que usaron dado el conflicto legal. Que a propósito les voy a comentar muy brevemente ese asunto para quien no está enterado, aunque ya es bastante sabido y bastante difundido también, pues resulta que desde 1998 a la fecha de este video está prohibida la difusión de la serie de manga en todos los países del mundo porque la dibujante Yumiko Igarashi sacó al mercado mercancía de Candy Candy sin el permiso ni la autorización de la escritora y guionista Keiko Nagita, y el asunto realmente terminó muy mal, ya que fueron a juicio y en 2002 la corte falló a favor de la escritora, pero solamente podía comercializar su obra sin las ilustraciones de Igarashi, por lo que serializar la obra en formato manga no es posible hasta donde se sabe, a menos que se llegue a un acuerdo. Yo personalmente soy de la opinión de que nada está escrito en piedra, quizá en el futuro eso pueda cambiar, y de lograrse yo creo que sería una bomba, ¿no? Y eso es brevemente lo que sucedió. Igual y les dejo un video aquí arriba o en la caja de descripción de un par de exeditores manga españoles donde profundizan mucho más y con más conocimiento del tema para que lo vean. A mí me pareció muy interesante y muy bueno también. Y hablando precisamente de la autora, en cuanto a las autoras, les mencionaba al inicio del video que Kyoko Mizuki es uno de los seudónimos que usaba Keiko Nagita cuando se publicó el manga y posteriormente usó su nombre real para las novelas. Y a pesar de que Yumiko Igarashi no tiene cabida aquí, sí quiero mencionar un dato curioso que descubrí recientemente, pues resulta que Yumiko Igarashi es prima de otra mangaka famosa y que es miembro del cuarteto Clamp. A quien me estoy refiriendo es a Satsuki Igarashi. Esto me pareció muy curioso, realmente me sorprendí mucho cuando me enteré. Y bueno, ¿no? Hablando a propósito también de Igarashi, les comento que mientras hacía esta reseña, se anunció que esta misma editorial publicará los mejores cuentos de Yumiko Igarashi en España. Esperemos entonces hacernos con nuestra copia también, ¿no? Entre otros datos, tenemos que la novela fue puesta a la venta en España el 28 de mayo de 2020. Por ahí me pareció haber escuchado que había un retraso. Originalmente iba a salir el 2 de abril. Hasta hubo un comunicado con algunas palabras de la autora donde comentaban por lo que había pasado de la contingencia mundial en la que vivimos. Así que pues ahí está eso, ¿no? Y finalmente, acerca del anime, solo les puedo comentar que fue producido por Toei Animación y transmitido en Japón entre 1976 y 1979, constando de 115 episodios de 20 minutos cada uno, además de 2 ovas y una película en 1978 y 1992 respectivamente. Y entre otras curiosidades, aparentemente debido a la relación entre la escritora y la dibujante, ni el manga ni el anime se revela con quién de sus amores termina Candy. No estaba claro si el final del manga quedó así por la mala relación que ya empezaban a tener las autoras o si así estaba preconcebido, ¿no? Pero gracias a la novela definitiva pues ya podemos ver el desenlace. Y debido precisamente a este asunto no estaba del todo claro la situación, por lo que también como curiosidad tenemos que en Italia inclusive le hicieron un desenlace al anime no oficial con edición y reciclaje de escenas, ¿no? Como para darle ahí un final que ellos se inventaron, ¿no? Pues entonces ahí está. Lo que sí les puedo decir es que en la novela hay muchas pistas que nos deja la autora para deducir quién es el amado de Candy, ¿no? Y por cierto, hablando del anime, también tenemos que algunos nombres fueron cambiados en la novela, colocando los nombres originales japoneses. Por mencionar algunos está la hermana Lane, que en el doblaje del anime era la hermana María. También el apellido Andrew se cambió a Ardlight, que es el original japonés. También el apellido Britter se corrigió a Brickton. Además de otros cambios notables como que el mapache llamado Clint que aparece en el anime no existe en la novela, ni en el manga tampoco, por si les extraña no haber sabido de él, pues ahí está el dato, ¿no? También las rosas Dulce Candy, que son de color rosa en la novela, tal y como se aprecia en la portada, mientras que en el anime eran de color blanco. Y algunos otros cambios también de personalidades de algunos personajes en comparación con los medios audiovisuales anteriores y algunos cambios físicos también, ¿no? Y por último, mientras estaba haciendo esta reseña también me enteré de que la novela fue nominada a los premios del Salón del Manga de Barcelona en la categoría de Mejor Light Novel, lo que me parece fantástico y ya me imagino lo que significa para la editorial también al ser nominados con su primera licencia, ¿no? Pues ahí tenemos. Y bueno, pues con eso terminamos las curiosidades. Ahora, antes de pasar a mi opinión personal y mis recomendaciones,
ediciones. Les quiero mencionar un poco y a grandes rasgos tanto el prefacio como el posfacio de la obra. Les confieso que mi plan original era leerlos íntegramente para que ustedes me comentaran su opinión, ya que esas partes son palabras de Keiko Nagita dirigiéndose a sus lectores, y aunque en internet ya abundan sitios y publicaciones revelándolo, yo no lo voy a hacer, ya que infringiría con problemas de copyright, de derechos de autor, al leerlo íntegramente, ¿no? Así que yo con antelación realmente les digo que yo más o menos tenía cierta noción de esta situación, ya que regularmente en los libros a veces ya ven que nos encontramos que viene escrito que queda prohibida la reproducción total o parcial de una obra por cualquier medio físico o digital sin previa autorización. Más o menos una cosa así, ¿no? Así que para eliminar todas mis dudas, mejor se lo comuniqué directamente a la editorial y ellos amablemente me escribieron su respuesta, bastante rápido debo decir, donde me pedían que no lo hiciera. Por una parte por los derechos de autor y por otra para no revelar a los fans el contenido del libro. Eso me lleva a comentar que precisamente así he llevado la mayor parte de la reseña, tratando de revelar lo menos posible, pero sí lo suficiente para que sepan de qué trata y que les pueda llamar la atención. Les comento también que sí me abstuve mucho de contar mucho más y realmente me costó trabajo hacerlo porque realmente me gustó mucho la obra, pero sí quiero aclarar que comprendo que la editorial prefiera que no lo revele todo porque por una parte arruinaría la magia de descubrir todo lo que la trama ofrece y también por motivos comerciales, ya que se revelan datos muy interesantes y atractivos en esas partes, sobre todo en el posfacio, y que de alguna manera son como un gancho o un incentivo para hacerse con su ejemplar, pues los que estén interesados, ¿no? Dicho esto, sí se me permitió comentarlo sin leerlo y de hecho también por ahí se sabe que la introducción de esta edición es exclusiva para la edición española, así que comenzaré entonces con el prefacio en donde Nagita se dirige a sus lectores y ella nos cuenta que para ella fue un sueño, ¿no? Que su obra haya sido traducida y publicada en italiano, en francés y ahora también en español. Además también nos cuenta que le encantó encontrarse con sus lectores en un evento que la invitaron. Ese evento en la novela dice que se llama el Black Fair de París, pero aunque ya lo busqué en internet no pude encontrar nada sobre él. No sé si se tratará de un error o algo así, porque lo que sí encontré fue el Salón del Libro de París, el Libre París, en donde Keiko Nagita estuvo invitada. Este evento se llevó a cabo en 2019, en donde ella se presentó desde el viernes 15 de marzo hasta el domingo 17 y en donde hubo firma de autógrafos y una conferencia donde se organizó una sesión de preguntas y respuestas con sus lectores. Luego ella también nos menciona que tiembla de emoción al recordar que muchos de sus lectores provenían de España, de México y otros países de América del Sur. Así lo pone textualmente y era algo que sí quería mencionar porque a mí personalmente igual me emociona que Nagita citara a México. Por último, ella nos comenta que al terminar el manga y el anime en su día, pues a ella le quedó cierto pesar, ¿no? Ya que hubieron cosas que no le terminaron de convencer. Así que gracias al apoyo de muchos, ella decidió escribir la historia en forma de novela, pues cosa que terminó finalmente logrando, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que nos cuenta en el prefacio. En cuanto al posfacio, en este Nagita una vez más se dirige a sus lectores, pero ahora a modo de despedida y agradecimientos. Ella nos cuenta los comienzos de Candy en Japón, en su formato original de manga, y lo que ella pensaba de su obra en aquella época, cuando se publicó en la editorial Kodansha. Nos cuenta también cómo fue el proceso de reescribir el manuscrito original al formato de novela. Después también nos cuenta a grandes rasgos el proceso que pasó con su conflicto legal y también cómo una nueva propuesta y con la ayuda de varios colaboradores pues le ayudaron a salir adelante, ¿no? Luego viene lo más interesante de todo, ya que le revela a los lectores su propósito en la narrativa y sus verdaderas intenciones en la trama. Ella además nos habla de sus reflexiones y comenta también cómo se percibía ella misma cuando era joven, describiéndose como una persona con limitaciones y que trata de redimirse con esta novela, ¿no? No podía faltar tampoco las menciones hacia Yumiko Igarashi y finalmente ella agradece a sus editores, a los integrantes del proyecto y todos aquellos que la han apoyado, incluidos sus lectores. Y ahí está a grandes rasgos lo que habla el posfacio y debo decir que está escrito de forma tan bonita que me lo he leído ya varias veces porque sus palabras realmente transmiten lo que quiere transmitir. Ahora sí, para finalizar esta reseña les voy a dar mi opinión personal y mis recomendaciones de la obra y pues bueno, primero que todo les comento que para mí este es el primer acercamiento que tengo con la historia. Realmente no sabía de qué iba el argumento, así que les aseguro que leí la novela sin ninguna idea preconcebida, ni con ninguna opinión ajena, ni nada por el estilo. La verdad es que yo solo tenía conocimiento de Candy, ubicándola como uno de los animes de su época más famosos y populares, junto a Heidi, Remy y Sandy Bell. En cuanto al género costumbrista solamente, porque obviamente hubo más series en la época, pero de otros géneros
que no vienen al caso y que realmente no me tocaron a mí cuando se transmitieron por primera vez de este lado del mundo, ¿no? Son más bien de la generación de mis padres y hablo y he hablado mucho del anime y del manga en esta reseña, a pesar de que la novela es la principal del video, porque para mí es inevitable no mencionarlos dada la trascendencia que han tenido y que han sido el medio por el cual muchos la conocieron primero. Entonces, pues ahí está la aclaración, ¿no? De la historia les puedo decir que me encantó, aunque sí he de confesar que yo había prejuzgado la obra porque al principio pensaba que sería una historia romántica, rosa y pastelosa, que no es de mis géneros preferidos honestamente, pero me llevé la grata sorpresa de que no es tan empalagoso como yo creía, es mucho más que eso, la verdad. La narrativa y la forma de escribir de Najita vuelven la lectura muy ligera, además los capítulos al no ser tan largos da la impresión de que al leer vamos avanzando muy rápido, ¿no? Esa fluidez me gustó muchísimo, realmente disfruté mucho leyéndola y no pretendo ser crítico ni mucho menos, pero sí quiero decir que a pesar de que en mi opinión el personaje de Candy ama, sufre, llora y ríe, es un personaje un tanto idealizado y muy maduro para su edad, porque yo pienso que los golpes que le da la vida a Candy bien pueden hacer que efectivamente madure prematuramente a base de prueba y error. Eso sí lo entiendo, lo puedo llegar a entender, pero desde pequeña ya muestra esa actitud que no creo que sea muy propia de niños de su edad. Por ejemplo, está que Candy se hace la fuerte cuando le pasa algo cuando era muy pequeña, ¿no? En vez de echarse a llorar como cualquier niño hubiera hecho, ¿no? Aunque eso sí, me encantaron otros aspectos de su personalidad, como por ejemplo cuando ella enfrenta sus problemas. Ella siempre lo hace con la frente en alto porque ella sabe que tiene la verdad como arma, aunque no siempre es suficiente, desgraciadamente para ella. También me encantó que ella nunca se sintiera avergonzada de su origen ni por un momento y que al contrario siempre estuviera agradecida por su abandono, ¿no? Porque ella piensa que de no haber sido abandonada en el orfanato nunca hubiera vivido lo que vivió, ¿no? Ni tampoco que se sintiera avergonzada por sus humildes condiciones de vida, y no solo porque no le quedara de otra, sino por convicción y principios, ¿no? Eso me gustó mucho de ella y eso me recuerda que Candy hace en la obra algo que también yo suelo mucho hacer, que es decirse a sí misma que sí se puede, que lo que uno hace es lo correcto. También darse ánimos antes de querer hacer algo para ganar seguridad en uno mismo. Esa parte me hizo identificarme mucho con ella, ¿no? Y en cuanto al resto de los personajes, sentí que Keiko Najita puso en su obra una buena cantidad de ellos sin excederse de más. Lo digo principalmente porque yo personalmente soy muy malo para recordar nombres y con esta lectura eso no me pasó. También yo creo que se lo atribuyo a que usó nombres bastante normalitos debido a que la historia está ambientada en Estados Unidos, lo que me recuerda que en un principio, o mejor dicho, pues desde siempre, yo había creído y tenía la idea de que la historia transcurría en Europa y no estaba tan equivocado, pero nunca me habría imaginado que se ambientaba también en Estados Unidos. Eso la verdad me tomó por sorpresa, y que a propósito, dada la localización geográfica, se menciona a México en una parte de la trama, lo que me pareció un detallazo de parte de Keiko Najita, y pues eso también me lleva a mencionar el estupendo trabajo de investigación de la autora, ya que su obra está ambientada más o menos desde principios de la Primera Guerra Mundial hasta finales de la Segunda, lo cual sí aparece escrito en la obra, aunque a lo mejor pasa un poquito desapercibido, aunque sí tiene relevancia en algunos aspectos del argumento. De ahí que en los géneros de esta obra se encuentre el histórico. También me pareció un detallazo que Najita narrara su historia en este lapso de tiempo, y eso es solo por mencionar algunos detalles que incluyó, porque no se limitó solamente a ubicación cronológica, sino que todos los datos geográficos que va mencionando en la historia hacen como que el lector vaya armando un rompecabezas para descubrir dónde se encuentran los personajes en su vida actual, ¿no? O también cómo relaciona a sus personajes con referencias propias que va creando, por ejemplo, las rosas, los narcisos, las magnolias, que se relacionan con personajes importantes para Candy, ¿no? Entonces tenemos que, en relación a los personajes, en cuanto a su forma de ser, uno los llega a querer, a admirar, a apreciar e incluso hasta odiar, pero ninguno deja de ser único a su manera, ¿no? Por lo menos hablando de los personajes de las partes 1 y 2 de la novela, porque de la parte 3 sí tenemos un puñado de nuevos personajes que se incorporan y que poco o nada se menciona de sus personalidades, ya que en la narrativa epistolar
no hay desarrollo alguno, lo que me lleva ahora a comentar precisamente la estructura que tiene la novela. Y es que la parte 1 y 2 son verdaderamente atractivas desde mi punto de vista, en el sentido de que enganchan al lector para que siga y siga leyendo, lo cual me parece fantástico. Pero luego llega la tercera parte con las cartas y todo cambia, ya que al cambiar la narrativa también cambia el hilo que se llevaba en la lectura. Realmente fue un detalle que no me pareció tan malo, pero hubiera preferido que todo el tomo mantuviera el mismo formato narrativo. Ahora bien, hay que ver el motivo por el que está hecha de esta forma. Aquí el asunto está que en la conferencia de Nagita que dio en el evento de París que les mencioné antes, ella le cuenta a sus lectores que ella tenía un límite de páginas que debía tener la novela, lo que me parece verdaderamente una pena, porque además ella comenta que de haber conservado el formato narrativo en toda su obra, se habría llevado unos 5 tomos, cosa que pues no le era posible, ¿no? Les voy a dejar también aquí arriba o en la caja de descripción un video de la conferencia subtitulada al español por si les interesa también. Y es que ciertamente sí cumple satisfactoriamente el desenlace solo con las cartas, pero personalmente considero que hubiera sido aún más disfrutable que nos narrara todo con lujo de detalle, ¿no? Sobre todo a los lectores como yo que no conocíamos la historia de nada y que no podemos atar cabos por no haber visto el anime ni el manga, ¿no? Aún así es completamente suficiente con lo que tenemos, aun si no son fans de la obra o los que no la conozcan. En resumen, es una excelente historia. Yo creo que lo tiene todo porque es capaz de provocar en el lector tristeza, felicidad, emotividad y emoción mientras vamos leyéndola. También es una novela que yo pienso que está llena de melancolía, pero también está bien equilibrada con mucho fervor, ¿no? Realmente es capaz de estremecer a los lectores y eso yo lo aprecio mucho porque cuando al leer algo nos transmite o nos hace sentir algo, cualquier sentimiento, incluso hasta enojo, es porque está bien contada. Y eso es algo que yo siempre digo, ¿no? La lectura nos puede causar o provocar cualquier sentimiento, menos aburrimiento, ¿no? Entonces, a términos generales, yo creo que está muy bien llevada, dadas todas las circunstancias. No puedo decir más aparte de lo que ya he dicho. Disfruté mucho leyéndola y recorriendo la historia. Y si me preguntan qué pienso yo del misterio de la novela, es decir, con quién se queda Candy, yo personalmente y honestamente diría que con ninguno de los dos, que es Albert y Terry. Realmente para mí la novela revela algo más, a mi punto de vista particular. Puede que no sea así y realmente pues yo tengo mis razones para creerlo, ¿no? Ahora, en cuanto al tomo en sí, me pareció una muy bella edición. Se ve el trabajo editorial que tuvo. También no puedo decir más de lo que ya he dicho de los materiales. Me parece una edición muy bonita, muy coleccionable y con un precio muy acorde a lo que nos ofrece, porque como ya lo he dicho, para este lado del mundo puede sonar algo cara, pero no lo es tanto dados los materiales y el trabajo editorial que tiene. Y por lo que he visto, ha sido un título con excelente recepción por parte del público. La editorial constantemente comparte publicaciones con fotos de lectores de todas partes del mundo que han podido adquirirla. Se nota que es una obra bastante querida y esperada en idioma español, ya que es la primera vez que se traduce a este idioma, lo que me parecía raro porque vamos, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, entonces pues ya hacía falta una traducción al español oficial, ¿no? Se ve que también le ha ido a la obra, tanto en ventas como en popularidad, que yo supongo que ya han de llevar unos 4 tirajes como mínimo, con alguna reimpresión ahí de emergencia, ya que han comentado que se agotó el tiraje ya varias veces, incluyendo mi ejemplar, ya que les comentaba que mi tomo no tiene el error del cumpleaños de Candy. O sea, para que se den una idea, se puso a la venta a finales de mayo y yo compré mi ejemplar en julio, ya sin el error, para que se den esa idea de la reimpresión tan rápida que tuvieron, ¿no? Ya con los ejemplares corregidos. Entonces, ya solo me queda decirles que para todos a los que estén interesados en conseguir su ejemplar, pueden optar por Casa del Libro Latinoamérica o Amazon España, que por cierto les voy a dejar un enlace en la descripción. Por si les interesa comprarlo, me ayudaría mucho si lo compran por medio de mi enlace. También les dejo páginas de tiendas de confianza donde la pueden pedir. Chequen precios y díganles que van de mi parte. También les comento que la editorial en su Facebook oficial tiene una publicación de listado de librerías en varios países que tienen el ejemplar o que los pueden encargar con ellos. También les recomiendan que vayan a sus librerías de confianza, sobre todo librerías grandes, y les pidan que se contacten con ellos para que les puedan llegar a cualquier librería de cualquier país. Les voy a dejar también ese enlace
enlace en la descripción. Y también como recomendaciones personales yo les aconsejaría que, si bien sé que no todos se pueden permitir comprarla, en primer lugar por los tipos de cambio de divisas que afectan a todos los países, y en segundo los altos costos de envío, yo les aconsejo que entre varios se unan para hacer algún pedido con varias piezas y pues se dividan los gastos de envío, ¿no? O a últimas, que entre varios compren un ejemplar y se lo prestan. El chiste es que puedan leerla todos, porque me parece una muy buena obra. Toda esta información es más que nada para todos los que no saben y los que no tienen al alcance todos los medios para conseguirla, y puedan intentar algo de lo que les mencioné, igualmente para difundir la existencia de la novela, porque puede ser que muchos ni siquiera sepan que hay una edición ya en español. Entonces pues es una novela que yo considero que le está dando la vuelta al mundo, ¿no? Por ahora, entonces eso es todo. Les voy a dejar mis redes sociales también en la descripción. Como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.